noches, damas y caballeros, doctores, doctoras que nos acompañan de todo el territorio nacional ecuatoriano y algunos países de la región, y muy probablemente también fuera del continente. Esta noche es un enorme placer para Exeltis Pharma del Ecuador, líderes en bioequivalencia in vivo, ser nuevamente un aliado estratégico en educación médica continua, en este caso con CIAEGI, dignamente representado por su presidente, el doctor Guillermo Campuzano. Celebrando hoy nuestra segunda sesión de este Consenso Internacional de Endometriosis. Una enfermedad con un subdiagnóstico importante y como compañía farmacéutica, como ente científico, es nuestro más alto interés divulgar el correcto tratamiento diagnóstico para beneficiar cada vez a más pacientes con soluciones como Dalgiet, nuestro Dienogest 2 miligramos bioequivalente in vivo, aprobado por FDA y disponible ahora en el Ecuador a través de todas las cadenas de farmacias del país. Gracias, Pablo, gerente de Exeltis Pharma Ecuador, siempre apoyándonos en lo que a educación médica continua corresponde, y ahora pues auspiciando, siendo el sponsor de estos webinares sobre un tema que en la reunión anterior lo presenté un extenso, que era un anhelo de nosotros como involucrados en el estudio de esta patología, permitir la opinión o la conferencia de expertos en el tema y que de esto también se nutran aquellos colegas que están participando como autores, escribiendo sus temas, actualizando y sacando un resumen o unas conclusiones que permitan ser elaboradas en un documento que sirva de fuente de consultas para colegas nuestros, especialistas, para médicos de atención primaria, personal de salud de atención primaria en torno a esta patología. Y que de cumplir con uno de los grandes objetivos que tenemos como Sociedad Iberoamericana de Endoscopía Ginecológica, también participa de esto la sociedad local, la Sociedad de Obstetricia y Ginecología del Guayas. El objetivo es hacer visibilizar esta enfermedad, de tal forma que se llegue a un diagnóstico temprano, a un manejo temprano, y no ver pues estadios bastante altos de complejidad, en donde los tratamientos ya denotan la práctica de personas muy expertas en el tema, siendo dos de ellos excelentes profesionales quienes nos acompañan en esta noche. Marco Pino de Oliveira y Alejandro González son expertos en este tema. Yo los conozco desde hace algunos años, además de grandes colaboradores. Reitero mi agradecimiento para ustedes. Grandes colaboradores cuando se les pide que participen o que compartan sus experiencias. Dentro del consenso, esta vez estamos nosotros involucrados en lo que es diagnóstico por imágenes. ¿Y quién más que Alejandro, que tiene escritos ciertos artículos entre correlaciones clínicas, ecográficas, laparoscópicas, y Marco Pino de Oliveira también participa en un libro bien grande que tuve la oportunidad de verlo, en donde tienen muchas imágenes de resonancia magnética y laparoscopía. Los dos son grandes cirujanos endoscopistas laparoscópicos. Reitero una vez más el agradecimiento. Y esta vez quizás marca un poco la diferencia porque ya vamos nosotros entrando un poquito más en lo que constituyen las plenarias. Las plenarias en las cuales hemos considerado no llenar tanto el espacio de tiempo que tenemos ahora en estas reuniones para no agotarlos a todos ellos. Vamos a tener una reunión en extenso con los que participan como autores del consenso en una plenaria que será en unos más o menos que en unos 15 días. En donde por esta vez la diferencia marca en la presentación del doctor Rubén Buccelli Terán, quien nos accedió al tema, que él también es un ente que mucho domina el tema de endometriosis e inmunología. Es un tema árido, es un tema que quizás pocas personas son asiduas de esto y vale la oportunidad, dada la relevancia del tema. Le hemos solicitado y él nos ha aceptado una pequeña exposición de lo que constituye la elaboración de ese tema por parte del doctor Rubén Buccelli. A continuación, tenemos al doctor Rodrigo Vázquez García, quien otro colaborador nuestro conocido de casa, quien hará la presentación de los panelistas de esta noche. Rodrigo es un especialista en ginecología obstetricia en el Instituto Nacional de Perinatología de México, DF, y de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Él tiene un fellow en endometriosis y cirugía mínima invasiva en el Women's Hospital of Texas de Houston. Tiene un diplomado en investigación clínica y medicina basada en evidencia en la Universidad de Anáhuac de México. Es miembro del grupo de interés de la AAGL en endometriosis y es miembro del staff de médico del Departamento de Cirugía Mínima Invasiva del Hospital de Solca de Manabí. Para nosotros es un gusto, Rodrigo, tenerte presente aquí en esta noche. Este es un ecuatoriano nuestro, de casa, experto en este tema y que cada día que le hemos solicitado también su colaboración y está presto a hacerlo. Muchas gracias nuevamente. Bienvenido, Rodrigo. Muchas gracias, Guillermo. Muy buenas noches sean con todos. Y sean todos ustedes bienvenidos a la segunda de 3 sesiones sobre consensos en endometriosis. Un agradecimiento en particular y en especial y una felicitación a su vez a Guillermo, a la cabeza de SIAGI, a Exceltis por todo el apoyo, la logística y el soporte en la persona de Pablo Torres. José Manuel, gracias de igual manera. ¿Sí? Y bueno, felicitar una vez más sobre esta iniciativa, sobre el consenso en endometriosis que queremos lograr finalmente. Sabemos que es una tarea realmente faraónica, como lo mencionaba Guillermo hace un momento, pero es realmente apasionante a las personas que estamos un poco tal vez más involucradas en el tema. Es una patología que realmente nos apasiona, nos gusta mucho y vemos y realmente celebramos y saludamos estos tipos de eventos que se realicen cada vez que se genere mayor interés y traer precisamente a la comunidad médica que sea de mucho más amplio conocimiento en esto. Enfermedad crónica, debilitante, discapacitante, con tantos mitos alrededor de esta no tan visibilizada. Afortunadamente en los últimos años, pienso yo que en los últimos 10, 12 años, mucho más notorio, gracias precisamente, y creo yo mucho tienen que ver en esto los pacientes con sus asociaciones y sus organizaciones, y a nosotros como comunidad médica también nos corresponde precisamente hacerla conocer más, desmitificarla un poco, desestigmatizarla incluso de todo esto que ocurre alrededor de la endometriosis y de la endometriosis y las pacientes que la padecen. Alto impacto en calidad de vida, alto impacto económico, socioeconómico, con gastos estimados incluso anuales de costos de enfermedad directos e indirectos, se estiman en Estados Unidos de hasta 70 billones de dólares, ¿no? O sea, realmente es una patología que ya debe de entenderse como una patología sistémica, no tanto como una patología exclusivamente pélvica, con una alta repercusión ginecológica, evidentemente por la fertilidad también que esto involucra, pero una patología inmunológica con impacto, con un desbalance inmunohormonal, que seguramente escucharemos la práctica del Dr. Bucher esta noche también. Y bueno, en este orden de ideas, pienso yo también que estamos próximos a un cambio o hacia nuevos paradigmas que nos estamos enfocando en la endometriosis realmente, desde el punto de vista conceptual, etiológico, diagnóstico temprano, sobre tratamientos. Y es precisamente en este orden de ideas que esta noche contamos con la presencia de 2 expertos. 2 expertos precisamente que vamos a enfocarnos un poco más en el diagnóstico. Métodos diagnósticos que tal vez pueden reemplazar a mediano o corto plazo el tradicional método diagnóstico que sería la cirugía. Y que también pienso yo que uno de los retos a cambiar, uno de los paradigmas que estamos hacia donde vamos, futuro, que sea un diagnóstico mucho menos invasivo y mucho más temprano, en este caso por imágenes, que será el tema que vamos a un poco más enfocar esta vez el día de hoy. Para eso contamos con la presencia del doctor Alejandro Martín González y el doctor Marco Pino de Oliveira. El doctor Alejandro Martín González nos va a ilustrar con su primera charla, diagnóstico clínico, ecográfico y laparoscópico. El doctor Martín González, especialista en ginecología de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina, especialista en cirugía laparoscópica de alta complejidad, jefe de sección de endoscopia ginecológica, endometriosis y neuropelviología del Hospital Naval Cirujano Dr. Pedro Malo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, actual presidente de la Sociedad Argentina de Endometriosis, vicepresidente de la Sociedad Argentina de Cirugía Laparoscópica, profesor adjunto de la Universidad del Salvador, profesor adscrito de la Universidad de Buenos Aires y autor de proyectos de investigación y muchas publicaciones científicas. Es un honor realmente contar con este tipo de panelistas. Doctor Alejandro Martín González, cedo la palabra. Gracias, Rodrigo. Muchas gracias por tu presentación. No hacía falta decir todo el currículum, pero muchas gracias. Muchas gracias hacia EGI y en particular a mi amigo Guillermo Campuzano, que siempre nos invita para estar en este tipo de eventos. La verdad que ha hecho una presidencia excepcional y siempre se lo digo cada vez que me invita.
y también una alegría estar con mi amigo Marco Aurelio Piño de Olivera. No obstante, quiero decirle a todos los ecuatorianos que nos están escuchando que esta noche yo voy por Barcelona de Ecuador y que, bueno, con Flamengo no tenemos muy buena relación, ya que yo soy del River Plate de Argentina. Así que bueno, nos metemos rápidamente en el tema. Voy a tratar en esta media hora de hablar sobre el diagnóstico clínico, ecográfico y laparoscópico y esta correlación. Voy a tratar de darle un pantallazo sobre cosas generales de la endoscopía y sobre cosas muy puntuales en el diagnóstico ecográfico. Es así que estuvimos trabajando mucho con la Sociedad Argentina de Endometriosis en todo esto. Quiero decirles rápidamente como introducción que actualmente la endometriosis la dividimos en 4 fenotipos: peritoneal, ovárica, profunda y adenomiosis. Estos 4 fenotipos se pueden ver perfectamente por ecografía y por resonancia. Podemos ver los endometriomas, por resonancia podemos ver los focos superficiales, por ecografía y por resonancia podemos ver la adenomiosis, y tanto por ecografía como por resonancia podemos ver los nódulos de endometriosis profunda. Es importante saber y determinar cuáles son las pautas del tratamiento quirúrgico, porque vamos a llegar a eso. Para el diagnóstico por imágenes va a ser clave para tratar de llegar a un diagnóstico correcto y para instaurar un tratamiento correcto que va a ser médico, quirúrgico, combinado, maximizando el tratamiento médico y proyectando un tratamiento a largo plazo. Dentro de estas alternativas tenemos que saber cuándo operar y también debemos saber cuándo no operar, que es lo más difícil de aprender. Vamos a realizar una cirugía equilibrada, que va a ser realizada por cirujanos de alta complejidad, acreditados en alta complejidad. Esta cirugía debe ser lo suficientemente radical como para que nuestras pacientes dejen de tener el síntoma dolor, pero lo suficientemente conservadora como para que estas mismas pacientes puedan quedar embarazadas, y realizarlas en el one shot o en una sola cirugía. Si nosotros no instauramos el tratamiento quirúrgico correcto, va a haber persistencia o recurrencia del dolor, va a haber resultados adversos en fertilidad, vamos a necesitar una segunda cirugía, va a haber pérdida de la función ovárica y eventualmente hasta pérdida de la funcionalidad de órganos, como pueden ver en estos casos, con grandes dilataciones ureterales o con grandes uronefrosis, con necesidad de cirugías a veces muy pero muy complejas, con una longitud de 4 a 6 horas, bueno, muy trabajosas, con grandes costos y demás. Cuando a veces con un diagnóstico precoz, un tratamiento correcto o una cirugía inicial, una cirugía inicial correcta, ¿no? Podemos evitar todo este tipo de complicaciones para nuestros pacientes. ¿Cuándo vamos a operar? Vamos a operar si hay esterilidad y sospecha de endometriosis, vamos a operar si hay un dolor persistente refractario al tratamiento médico, o si hay contraindicaciones o rechazo a este tratamiento médico. Vamos a operar si hay una obstrucción del intestino o del tracto urinario, si hay lesiones de nervios pelvianos, y para excluir, en algunos casos, la malignidad de una masa anexial. Como bien decía nuestro colega en la introducción, vamos a hacerlo por la laparoscopía, que es nuestro gold standard, pero ya no es nuestro gold standard diagnóstico. No debemos realizar la laparoscopía solo diagnóstico, y este es un concepto que les debe quedar marcado. La laparoscopía debe ser diagnóstico y tratamiento en el mismo momento. Tenemos que llevar al quirófano a aquellas pacientes que se verán beneficiadas por la laparoscopía, no a cualquier paciente para hacer una biopsia y diagnosticar endometriosis. Vamos a tener estos cuadros complejos, y dentro de estos cuadros complejos nosotros vamos a tener que tener una sistemática quirúrgica, pero también una sistemática en el examen físico y en los estudios complementarios. Fíjense lo que es una pelvis normal y fíjense lo que es una pelvis con endometriosis, y no les estoy mostrando un caso avanzado o profundo con bloqueo pelviano completo como las anteriores. Entonces, dentro de esta introducción, llegamos a estos 5 pasos, que son los que utilizamos para hacer nuestro diagnóstico en la paciente. Vamos a hacer un muy buen interrogatorio, con un excelente examen físico. Quiero decirles que el examen físico hoy en día es tal vez el más importante de las herramientas diagnósticas que tenemos. Vamos a escuchar a nuestros pacientes, vamos a verlas, incluso las vamos a ver cómo entran al quirófano, si caminan bien, si tienen alguna disfunción motora, por alguna obstrucción, por una compresión nerviosa. Vamos a revisarlas, vamos a hacer un tacto, vamos a ver si hay contracturas musculares, y después llegaremos a lo que nos compete hoy en día, que es la ecografía transvaginal, la resonancia, y luego instalar el tratamiento médico y o quirúrgico.
Como introducción de esto también quiero decirles que el año pasado hicimos una encuesta sobre calidad de atención y nuestras pacientes con endometriosis obtuvimos que 4 de cada 10 están disconformes con la atención. Después tenemos un grupo en el medio, y después tenemos que solo 2 de cada 10 están absolutamente conformes en el trato o en la calidad de atención. Con lo cual, todavía tenemos muchas cosas que hacer. Y así fue como nosotros, como Sociedad de Endometriosis, como la Sociedad Argentina de Endometriosis, hicimos unas cuantas acciones proyectadas en base a eso. Una es el Mapa Federal de Endometriosis, que actualmente tiene 157 médicos de Argentina acreditados y hemos formado un mapa federal. Y otro fue el Consenso Nacional de Imágenes en Endometriosis. Convocamos ahí lo pueden ver, son aproximadamente 20 especialistas en diagnóstico por imágenes de todo el país, los más representativos, tanto en ecografía como en resonancia, y hemos hecho un comité de imágenes donde se sentaron a discutir cómo debía informarse de manera mínima, ¿sí?, una ecografía y una resonancia en endometriosis, y cuáles serían el informe de máxima. Pero lo más importante era la ecografía de primer nivel, y que era lo mínimo que una paciente que se encontrara en Buenos Aires, o en La Rioja, o en Jujuy, que es el extremo norte de nuestro país, o en Tierra del Fuego, que es el extremo sur, pudiese recibir la misma atención y el mismo informe ecográfico y o resonancia con un informe estructurado. Este grupo brillante de especialistas redactó un protocolo de adquisición de imágenes. Hay una parte de ecografía transvaginal y otra de resonancia, en la cual, por supuesto, por razones obvias no me voy a meter, y donde determinaron un examen abreviado de primer nivel, que era el accesible a todos los profesionales independientemente de su experiencia, y un segundo nivel, que era aquellos especialistas en imágenes ginecológicas de acuerdo al trabajo del grupo IDEA. Acá. El primer nivel estaba destinado a mejorar la detección, y el segundo nivel a mejorar el mapeo, un diagnóstico más específico. Por supuesto que, siempre lo decimos, es fundamental la comunicación entre el ginecólogo y el ecografista, y las indicaciones en la orden médica. No podemos decir resonancia magnética de pelvis, endometriosis, o ecografía transvaginal, endometriosis. Debemos poner qué encontramos en el examen físico y qué queremos que el especialista en imágenes busque en la ecografía y o en la resonancia. Entonces siempre tómense el trabajo de escribirla en la orden cuál es el hallazgo que ustedes encontraron en el examen físico y qué es lo que quieren diagnosticar. Con respecto al protocolo de adquisición de estas imágenes, hay una parte de preparación, donde se recomienda que sea en el postmetro inmediato, es decir, en la primera fase. Lo que es la ecografía de primer nivel se hace sin ninguna preparación específica, solamente la evacuación vesical previa a comenzar el estudio, y ya en el segundo nivel tenemos ciertos aspectos a tratar, como la preparación intestinal, que es opcional, la preparación vesical, la sonovaginografía, que también es opcional, y los doctores han hecho un formulario estructurado con antecedentes y demás que excede un poco a esta clase. Esta hoja de ruta de adquisición de imágenes tiene un primer nivel donde vamos a ver la evaluación del útero, la evaluación de los ovarios y los anexos, donde vamos a constatar los hallazgos significativos, tanto a nivel de ovarios como a nivel anexial, y vamos a hacer el tercer punto, que es la evaluación dinámica del fondo de saco de Douglas. Entonces, en un primer nivel, evaluamos el útero, evaluamos ovarios anexos, y evaluamos de manera dinámica el fondo de saco de Douglas, que según nuestros especialistas es una maniobra y un gesto técnico muy fácil de adquirir para el que hace ecografía transvaginal. Con esto tenemos el primer nivel. Si de acuerdo a esto, y de acuerdo a ciertos conceptos que después les voy a decir, creemos que esto puede avanzar a un segundo nivel, ya en el segundo nivel realizaremos la evaluación del útero también, la evaluación de varios anexos también, por supuesto que mucho más en profundidad, y le vamos a agregar la búsqueda de focos de endometriosis profunda, y ya una evaluación dinámica de
deslizamiento anterior y posterior, búsqueda de adherencias y la sensibilidad en sitio específica, que es lo que se conoce con el nombre de marcadores blandos. Estas son unas recomendaciones de resonancia magnética nuclear, que Marco Aurelio seguramente lo hará de manera excelente, pero así lo hacemos nosotros. Ayuno de 4 horas opcional, espasmolítico, represión vesical moderada y gel endovaginal, y hay ciertas controversias que después Marco seguramente lo va a decir. Particularmente siempre pido con gel endovaginal, me sirve mucho, con la secuencia T2 y T1, y me gusta utilizar el contraste porque me sirve para ver, si bien sirve también para ver la pared de los quistes, a mí me gusta ver el tema de la adenomiosis o de la pared uterina. Por supuesto que avisar cuánto va a durar un estudio, porque no son estudios cortos, que aproximadamente tardan como mínimo 50 minutos. Una imagen del gel vaginal sobre un gran nódulo vaginal posterior. Otro concepto de resonancia en el cual no me voy a meter, sí solamente decir la T1 supresión grasa, que se ve el componente glandular activo, y la T2 para ver distorsión anatómica y bandas fibrosas. Con respecto al protocolo, entonces, de primer nivel, vamos a tener la evaluación del útero, donde lo más importante es diagnosticar la adenomiosis. Ahí entra en juego este signo de interrogación o question mark, que es la forma, el signo de interrogación que adquiere el útero cuando tiene alguna asimetría en una de sus paredes, ¿sí? Esto es, el útero tiene que estar en anteverso retroflexión, en anteversión de cuello y en retroflexión del fondo, y adquiere esa forma de question mark. Muchas veces ustedes van a hacer una ecografía y inicialmente ya lo ven y dicen, este tiene el question mark, pero tal vez la pared no es asimétrica, entonces a veces es un dato a tener en cuenta, pero que no es totalmente contundente. Vamos a tener también una adenomiosis, que el útero es globuloso, que el miometrio es heterogéneo de manera difusa o focal, que puede haber quistes subendometriales y que puede haber estriaciones lineales hipoecogénicas que hacen que, por ejemplo, se lo diferencie del leiomioma. Lo que pueden ver ahí es una adenomiomectomía en la foto de la derecha, hecha por vía laparoscópica. Es importante con respecto al diagnóstico ecográfico de los endometriomas, y es fundamental la ecografía transvaginal, porque muchas veces es la puerta de entrada a la enfermedad, el diagnóstico del endometrioma. Ahí vamos a diagnosticar la presencia del endometrioma, los números de endometrioma, porque muchas veces son muchos, y la verdad que no es prolijo, aunque a veces puede pasar, operar a una paciente de endometriosis, y si tiene 4 endometriomas o 3 endometriomas, operarle solo 1 o 2, y que el resto quede y salga en la primera ecografía de control. Después los ovarios en beso, con o sin endometrioma, eso es importante. Fíjense en esta imagen como por ahí los endometriomas son muy chiquitos o no están presentes, no obstante los ovarios están en beso. Y a veces pueden tener grandes endometriomas, como lo pueden ver en esta imagen. También ver si las masas son atípicas y si hay un hidrosalpin asociado, como lo pueden ver en esta imagen de arriba, ¿sí? Que es una imagen tubular, habitualmente con septaciones o septos incompletos, que nos da la presunción de que puede ser un hidrosalpin. Acá pueden ver vegetaciones en abajo a la derecha, que puede hacer presumir también que puede ser masas atípicas. Con respecto a la correlación ecográfica laparoscópica, la ecografía es un excelente arma para eso. De hecho, ustedes lo pueden ver como en la imagen de arriba pueden ver un gran endometrioma con su correlación ecográfica. En la imagen de la derecha pueden ver el hidrosalpin, que recién les decía, asociado con esos septos incompletos. Después pueden ver un ovario con un endometrioma, como pueden ver acá abajo, ¿sí? Con un hidrosalpin también asociado. Y a veces las masas atípicas, que son difíciles de ver, pero pueden hacer presumir como de estas zonas, que muchas veces son atrapamientos foliculares, pero bueno, nos va a llamar la atención y ya vamos a ir preparándonos para una cirugía, eventualmente para una congelación, o para eventualmente tratar con mucho cuidado esa zona de la masa. Los ovarios en beso son clave porque muchas veces hacen el diagnóstico de por sí de endometriosis profunda. Por supuesto que son cuadros complejos,
tal vez el tratamiento de los ovarios en beso no es lo más difícil desde el punto de vista de la cirugía laparoscópica en endometriosis, pero nos va a hacer presumir que vamos a tener un buen trabajo y que vamos a tener que tener mucho cuidado para no disminuir la reserva ovárica de ese ovario. Ya les decía que pueden estar con endometrioma o, como está acá, sin endometrioma, y traducir perfectamente una endometriosis profunda con ovarios en beso y con nódulo retrocervical. Los diagnósticos para imágenes son muy buenos, como vimos para imágenes tipo endometrioma grande, también para ver zonas atípicas e incluso para ver bandas fibrosas o zonas de tracción y bandas fibrosas. No son tan buenos para predecir, por ejemplo, estas alteraciones, o como la paciente que operé hoy, con una obstrucción tubaria, sin hidrosalping, pero con la trompa adherida a un foco debajo de la fosa ovárica, sin traducción en imágenes. Fíjense que es muy difícil que una ecografía o una resonancia nos prediga esto, y tal vez esto supedita que nuestra paciente tenga una infertilidad. Con respecto al sliding, para mí es un signo fundamental porque nos va a hablar del bloqueo pelviano. Entonces nosotros tenemos el signo del deslizamiento posterior o sliding, que para nosotros es de primer nivel todavía, con una evaluación dinámica del fondo de saco de Douglas. Ahí tiene, este video no está funcionando, pero bueno, esta zona debiera correr con tranquilidad y nos hablaría de un Douglas libre, más allá de que esto puede tener una tracción en el ligamento uterosacro, no tenemos un compromiso del tabique rectovaginal. Cuando este movimiento no se realiza, tenemos lo que se llama el sliding negativo. Fíjense esa zona que está marcada como tiene un nódulo que no se mueve para nada. Esa asa rectal está fija con un nódulo y nos va a traducir un compromiso de estas características con asa fija rectal. Si el examen de primer nivel es muy sugestivo de endometriosis, o en este hallazgo del primer nivel es positivo en útero de signo de interrogación, en adenomiosis, en endometriomas, en ovarios en beso, o en bloqueo del Douglas, esto es altamente indicativo de que puede haber una endometriosis profunda. Por lo tanto, debemos pasar a un segundo nivel, que a veces será otra ecografista, o si nuestra ecografista está capacitada para hacer el segundo nivel, lo hará en el mismo momento. En este segundo nivel, además de la evaluación de útero, ovarios y anexos, buscaremos los focos de endometriosis profunda, tanto en el compartimento posterior como en el compartimento anterior, que muchas veces en el compartimento anterior no se evalúa de manera correcta y se lo olvida. También ver la serosa uterina y ver la relación entre el miometrio, el endometrio y la serosa. Y después una evaluación dinámica más exhaustiva, donde vamos a buscar no solo el deslizamiento posterior, sino también el deslizamiento anterior, las adherencias entre los diferentes órganos o estructuras, y la detección del sitio de sensibilidad específica, que es lo que se llaman los marcadores blandos de la endometriosis profunda. Y además, si se puede, la búsqueda de focos de endometriosis en otras localizaciones. Hay zonas mucho más difíciles de investigar por ecografía, como es el colon derecho, donde hay la resonancia o la enterotomografía nos puede ayudar. A veces hasta en la resonancia el colon derecho se pasa, pero bueno, si la ecografista es buena, puede predecir alguna alteración en el ápex o alguna retracción en el ciego. De esta parte del segundo nivel voy a ir a 3 o 4 cosas puntuales que me interesan y que hacen a la práctica diaria. Una es la región retrocervical, o en la región del torus y el ligamento uterosacro. Para los que no saben, el torus es la parte del cuello, la parte posterior del cuello que se une al inicio de los ligamentos uterosacros, ese es el torus uterino. Es la región retrocervical, por lo menos en mi país es la zona donde hay más endometriosis, o donde la endometriosis profunda se ve con mayor frecuencia. Ahí vamos a tener entonces este sliding negativo. Fíjense cómo ese nódulo retrocervical está clavado en la zona del torus y no se mueve para nada. Puede traducir esta imagen en resonancia y esta imagen de ovario pegado en fosa ovárica y en ligamento uterosacro. Otra zona de importancia entonces es el tabique rectovaginal. El tabique rectovaginal, fíjense en esta resonancia de arriba, cómo el sliding es positivo,
hay muy buen deslizamiento, ¿sí? Fíjense, tanto del recto como del útero, es excelente, mientras que en la imagen de abajo, fíjense ese gran nódulo con impronta rectal, como está totalmente fijo. ¿Qué esperamos nosotros del ecografista? Y en este caso, más aún de la resonancia, ver la localización del nódulo, ver el tamaño del nódulo, ver la distancia al margen anal y la distancia que hay entre nódulos si hay más de un nódulo. ¿Y por qué es importante esto? Sepan que la resonancia es importante, pero un buen entrenamiento en ecografía también nos permite ver todo esto. Hay lugares de excelencia en el mundo donde esto lo hacen solamente por ecografía. Y esto va a ser tan importante porque esto va a determinar la táctica quirúrgica que vamos a aplicar a nuestras pacientes. Y la táctica quirúrgica va a estar determinado por lo que nos puedan ver en el informe, porque si hay una zona que nosotros no podemos evaluar bien con el tacto vaginal, es el nódulo rectal. Solo tenemos un límite con el dedo, podemos evaluar bien el torus, el retrocervix, nervios, pero si el nódulo está alto, quiero decir 10, 12, 13, 14 centímetros del margen anal, es muy difícil que nosotros lo podamos evaluar con la mano. Entonces dependemos mucho del examen. Y con esto vamos a determinar después si vamos a hacer un shaving, una resección discoidea, una resección segmentaria, o, en el caso de Brasil, una resección doble discoidea, y en los lugares que también la puedan hacer, justamente descrita por nuestro colega Marco Aurelio Piño de Olivera. ¿Es importante esto? Sí, porque la paciente debe saber qué le vamos a hacer. La paciente debe llegar al quirófano con una información mínima de lo que le vamos a hacer y de las consecuencias que eso puede traer y los alcances que puede llevar esta cirugía. Nosotros sabemos que el shaving tiene una tasa de complicación baja, pero la resección discoidea puede llegar a tener hasta un 10%, por debajo del 10% es lo esperable, lo mismo que la resección segmentaria. Por supuesto que el shaving tiene un poco más de recurrencia, pero mucho menos complicaciones. Pero todo esto sale de la evaluación y del examen físico. No podemos llegar al quirófano diciendo, bueno, veo que encuentro y ahí vemos qué hacemos. Y por último también mostrarles la evaluación del compartimiento anterior. Fíjense, ese sliding positivo abajo, ¿sí? El tutor gris marca la dirección del tutor endovaginal y fíjense cómo desliza perfecto el útero sobre la vejiga, excelente. Entonces acá vamos a realizar una evaluación sistemática de vejiga, espacio vesicouterino, espacio vesicovaginal, maniobras del deslizamiento anterior y por supuesto evaluación renal e incluso evaluación del jet ureteral que se puede ver. En las imágenes de slide negativo, fíjense ese gran nódulo vesical, como no se mueve para nada, está clavado a la cara anterior uterina, y la correlación con un gran nódulo vesical. Creo que esto ha sido suficiente como para que tengan una evaluación de la importancia de la ecografía en endometriosis. Les dejo mis grupos de trabajo que me acompañan siempre, que es la Sociedad Argentina de Endometriosis, la Sociedad Argentina de Cirugía Ginecológica y el Hospital Naval de Buenos Aires, y mis contactos de Instagram, mail y LinkedIn por cualquier duda. Un placer como siempre estar con ustedes y estoy dispuesto acá para las preguntas que quieran hacer. Muchísimas gracias, doctor González. Excelente charla, muy ilustrativa, con muchas imágenes y videos realmente para alta comprensión. Felicidades. En el orden de la charla, la sesión de preguntas y respuestas la diremos para el final de la segunda charla, en orden de preservar los tiempos. A continuación, contamos con la presencia del doctor Marco Aurelio Piño de Oliveira, con el tema endometriosis, diagnóstico clínico, resonancia magnética nuclear y laparoscópico. Doctor Piño de Oliveira, graduado en Medicina y masterado en Cirugía por la Universidad Federal de Río de Janeiro, profesor y jefe de servicio de ginecología de la Universidad del Estado de Río de Janeiro, coordinador del servicio de endometriosis del Hospital Universitario Pedro Ernesto, revisor ad hoc del Journal del EAGL, jefe de servicio de endometriosis y cirugía robótica ginecológica del Hospital Universitario Pedro Ernesto, coordinador de investigación del programa de posgrado en Ciencias Médicas en la Facultad de Ciencias Médicas Federal de Río de Janeiro, expresidente de Sobench,
Sociedad Brasilera de Endoscopía Ginecológica y Endometriosis, y autor de textos, proyectos de investigación y publicaciones científicas en diversas revistas nacionales y extranjeras. Un honor, doctor Marco Aurelio Piña Ribeira. Bienvenido, muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, doctor Rodrigo, por la presentación. Me gustaría de agradecer a la invitación al doctor Guillermo y a la Sociedad Iberoamericana para estar aquí hoy hablando sobre el diagnóstico de endometriosis y estando también con mi amigo Alejandro González de Argentina. Entonces, me voy a compartir la presentación. Yo creo que está todo bien aquí. Sí. Entonces, hoy estamos hablando del diagnóstico y es muy importante que para hacer el diagnóstico más precoz posible. Existe un retraso en el diagnóstico con un promedio de casi 8 años y la mayoría de las mujeres reciben inicialmente un diagnóstico incorrecto. Entonces es importante pensar en el diagnóstico precoz para que tengamos casos más leves, no muy grandes, no muy extensos como nosotros trabajamos en nuestro hospital. Y Alejandro ha dicho que los diagnósticos con Gold Standard es la laparoscopía con biopsia. Pero la laparoscopía negativa, que quiere decir sin endometriosis, tiene algunas trampas que podemos ver que el cirujano puede reconocer todos los aspectos morfológicos de la endometriosis. Es posible. Algunas veces nosotros tenemos algunas imágenes, algunas características de los focos de la endometriosis que ni todo cirujano pueden reconocer. Entonces, en este caso en que estamos viendo una paciente con el peritoneal prácticamente normal, con una laparoscopía con un diagnóstico normal, pero la paciente tiene mucho dolor. Y con una resonancia magnética, nosotros sabíamos que la paciente tenía una lesión de endometriosis muy grande. Podemos mirar aquí en la anatomía del lado izquierdo de la paciente, en que nosotros estamos haciendo la disección de retroperitoneo, liberando las estructuras. Y esta paciente entonces tenía un nódulo muy grande que estaba pegado en el piso pelviano y que lo diagnóstico de la resonancia fue posible hacer el diagnóstico y hacer un buen tratamiento también. Y aquí el final de la cirugía. Entonces, la laparoscopía negativa, otra trampa. Por lo general, el cirujano evalúa todos los sitios posibles en la pelvis y el abdomen y la laparoscopía negativa. Algunas veces los cirujanos no mira toda la cavidad y ese tipo de lesión no le ve y la laparoscopía es negativa. Como, por ejemplo, otros tipos de lesiones que están en ese sitio de hilio terminal, algunas veces en apéndice también. Algunas veces lo foco en hilio terminal. Y otras veces la paciente tiene focos en el diafragma y los cirujanos no le ve. Y mismo que el cirujano es capaz de reconocer toda la forma de endometriosis y evaluar todos los sitios posibles, es posible que el paciente tenga enfermedad microscópica, tiene endometriosis, es posible. En este estudio inicial
con biopsia de ligamentos uterosacros normales con laparoscopía. En 13% de las mujeres tenían endometriosis en la microscopía electrónica y en 6% de las mujeres que no tenían sospecha visual de la endometriosis. Entonces es posible que nosotros tenemos lesiones microscópicas, algunas veces que puede ser identificada en microscopía electrónica, pero el aspecto del peritoneo es normal. En ese otro estudio también, que ese autor lo vi 25% de positivos en la microscopía electrónica en peritoneo aparentemente normal en mujeres infértiles sin dolor. Y si el cirujano hace la laparoscopía y reconoce la endometriosis, ¿es posible confiar únicamente en el diagnóstico visual? Y en este caso de Dan Martin es muy conocido, en que nosotros tenemos como algunas sospechas de endometriosis, pero tienen otros diagnósticos. La paciente, ni todos son endometriosis. Podemos ter otros diagnósticos. Entonces, por esto la biopsia es importante en los casos. Y así que para establecer un diagnóstico de endometriosis, el cirujano debe confiar solo en el diagnóstico histopatológico. Bueno, también sabemos que mismo que tenemos un aspecto visual de la endometriosis en la laparoscopía, que solamente 65% de los casos tiene una confirmación por biopsia. Y nosotros sabemos también que es importante cambiar lo diagnóstico de laparoscopía para lo diagnóstico clínico. Nosotros sabemos que la dismenorrea, que el dolor crónica, dispareunia, infertilidad, tiene poco falsos positivos, digamos 80-90% de especificidad. Como nos tenemos historia en la familia de endometriosis, historia de cirugía anterior, dolor pelviana, fatiga también, cansancio. Y, entonces es muy importante que el ginecólogo tiene que pensar, tiene que hacer conectar los puntos de la historia de la paciente. Entonces no es posible, la paciente tiene dismenorrea con mucho dolor, tiene dispareunia, tiene dolor lumbar, distensión abdominal, tiene infertilidad, prácticamente la única enfermedad que tiene esas características es la endometriosis. Entonces tiene que conectar los puntos y no tener 8 años de retraso en el diagnóstico. Y nosotros sabemos también que los estudios han demostrado que los ginecólogos pueden predecir la presencia de endometriosis basada en la historia y el examen físico en 80% de los casos. Entonces, Alejandro ha dicho que tiene que hacer un buen examen con hacer, el útero no se mueve, la paciente tiene nódulos en tabique recto vaginal, en parametrio, debe hacer también el toque rectal. Y claro, nosotros hablamos hoy de imagen, entonces no sabemos que tenemos el ultrasonido transvaginal, sigue siendo la técnica de imagen de primera línea, pero el diagnóstico y evaluación de la evaluación de endometriosis profunda. Pero la resonancia tiene la ventaja de detectar todos los sitios, la pelvis y extrapélvico también, y ofrece al cirujano una evaluación precisa de la extensión de toda la enfermedad. En este estudio nosotros podemos ver que la sensibilidad y la especificidad de la resonancia es muy buena, puede llegar casi 100%. Y claro que también es operador dependiente, así como el ultrasonido. Es importante una persona que tiene mucha experiencia. Nosotros hemos publicado en portugués, en español e inglés también,
la correlación entre la laparoscopía y la resonancia magnética con una persona muy experta, que es la doctora Alice Brandán. Trabajamos juntos hace 20 años. Tenemos entonces mucha experiencia en comparación de resonancia con laparoscopía. Esa es la posición de la paciente, la bobina que utilizamos, y es muy importante que nosotros la colocación de gel vaginal y del suero fisiológico. No usamos gel rectal, solamente suero fisiológico, y puede la misma paciente sin suero y con suero, es muy importante. Nosotros, para el diagnóstico de lesión en el compartimiento posterior, puede mirar que es difícil mostrar la enfermedad aquí, los tamaños, pero cuando ponemos el suero fisiológico, nosotros podemos tener una interfaz muy buena en el septo, en el tabique recto vaginal, y la evaluación de recto y de sigmoide también. Y claro que la resonancia podemos también hacer la evaluación de la vejiga, y podemos ver aquí una lesión con focos hiperintensos en T2. Y claro, la cirugía, la resección del nódulo. Y aquí también un nódulo extenso en tabique recto vaginal, y podemos ver también el uso del suero fisiológico, aquí el gel vaginal también, y la lesión recto y tabique recto vaginal. Y la resección de la lesión. Y podemos también, con uso adecuado de la resonancia, mira que podemos hacer la distinción de la mucosa, que está en negro aquí, un poco más gris, tiene la submucosa, y después en el lado de fuera tiene la muscular, y blanco tiene lo mesorrectum también. Entonces, con la resonancia, que es hecha de forma adecuada, podemos distinguir las capas del intestino. Aquí una resonancia que podemos ver una lesión muy grande, muy extensa, más de 10 centímetros, y aquí lo suero fisiológico también. Podemos hacer la comparación durante la cirugía. Aquí también podemos ver la lesión intestinal, y cuando están abiertas después de sacar el intestino. La resonancia permite también que el cirujano pueda ver la anatomía muy bien. Podemos ver la distancia de margen anal hasta la parte inferior de la lesión, la extensión de la lesión. Podemos, en visión sagital, como en visión también frontal. Y es posible también hacer la evaluación de la circunferencia de la lesión, si tiene 30, 40, 50% de la circunferencia. Y también podemos, en muchos casos, hacer la evaluación de apéndice, y mira el apéndice y con el nódulo de endometriosis también. Podemos también, con una persona con mucha experiencia, una experta, puede hacer la evaluación de la válvula ileocecal, y que podemos mirar aquí la lesión. También, que es un poco más difícil hacer la evaluación, y que es muy común, muy frecuente, la presencia de endometriosis en el parametrio. Y la evaluación con ultrasonido no tiene lo mismo performance que la resonancia para evaluación de parametrio y
de piso pelviano y de nervios también. Podemos ver aquí piso pelviano, los ligamentos uterosacrales, que tiene también un poco de extensión para el paramétreo y para el recto también. Aquí, con una extensión para el paramétreo, para el lado izquierdo de la paciente, nosotros podemos ver un hidroureter aquí, con la pared izquierda de la pelvis, con el paramétreo distal y proximal, y con una dilatación del ureter izquierdo. Podemos mirar aquí una lesión paramétreo derecho, y esto este tipo de diagnóstico no tiene que hacer durante la cirugía. El cirujano tiene que lo saber antes de hacer la cirugía. No puede ser una sorpresa, tiene que estar todo programado para hacer la cirugía. Entonces es muy importante una resonancia muy adecuada, que nosotros podemos entonces hacer una cirugía más adecuada para remoción de toda la enfermedad. Entonces aquí una lesión de paramétreo, en que nosotros sabíamos que la paciente tenía una lesión muy grande a la izquierda, tiene cirugía anterior que tiene un clip, que la paciente tuvo un sangrado en la cirugía de emergencia, que después nosotros tratamos con esta cirugía la resección de endometriosis del paramétreo izquierdo. Entonces, nosotros podemos identificar las estructuras del paramétreo. Aquí, en verde, aquí, nervo obturador, tenemos la umbilico vesical obliterada, y estamos entonces, aquí tenemos el nervo obturador y la lesión muy cerca. Nosotros estamos entonces liberando el nervo obturador de la lesión aquí. Mira que después de resección del paramétreo, aquí no tenemos la vena uterina, no tenemos ureter aquí, umbilico vesical y nervo obturador también. Entonces, para que nosotros podamos hacer este tipo de cirugía, y ahora la lesión infraureteral, es muy importante el diagnóstico antes de la cirugía. Entonces, aquí nos tenemos una resonancia que podemos ver una lesión de 3-4 centímetros que está pegada en el piso pelviano, muy cerca de los nervios también, y que es muy difícil el diagnóstico con ultrasonido de este tipo de lesión. Aquí en otro caso, paciente también en el piso pelviano y con una lesión muy grande, muy cerca de nervo ciático también. Mira que estamos viendo una laparoscopía que no tiene endometriosis en el peritoneo. Está normal, pero no está normal. La paciente tiene mucho dolor, y nosotros tenemos aquella imagen en la resonancia. Entonces, nosotros sabemos a dónde nos vamos a hacer la disección. Estamos haciendo la abordaje lateral. Ahí está la umbilico vesical obliterada, y podemos ver los vasos pudendos, el nervo obturador aquí a derecha, y aquí, un poco más abajo, nosotros tenemos el nervo ciático y las venas obturatorias. Tenemos en verde lo ciático, en amarillo nervo obturador, y estamos haciendo la disección. Y ahí está el músculo obturador interno, a la derecha el nervo obturador, al centro nervo ciático en verde, que estamos haciendo la liberación de la lesión de todo el aspecto lateral de la pelvis a la derecha.
Y nosotros sabemos también que la paciente tiene una ubicación de la enfermedad en todo paracopio derecho. Estamos a poner un clip en los vasos pudendos para que podamos hacer una resección más segura. Podemos mirar aquí el ciático, el nervo obturador, los vasos pudendos, ureter derecho, y la enfermedad está aquí. Estamos haciendo entonces la disección. Mira que tiene endometriosis hasta el músculo obturador interno y que tiene una infiltración de paramétrio y de paracopo a la derecha hasta al piso pelviano y que afecta también la vagina a 2 centímetros de la vulva. Entonces, mira que estamos muy bajo y mira que nosotros tenemos que hacer la resección de todo paracopo, paramétrio derecho. Aquí está ureter. Nosotros tenemos nervos sacrales aquí, lo ciático, pudendos, nervo obturador y todo resecado y el ureter. Y esto es necesario que el paciente tenía mucho dolor y ahora está bien. Nosotros no podemos olvidar del diagnóstico de endometriosis de pared abdominal también. Mira que tiene invasión del subcutáneo aquí y algunas veces esta lesión infiltran también hasta a la vejiga y tienen que resecar en bloco todo eso. Y en algunos casos la paciente tiene lesión en el diafragma también con focos hiperintensos en T2, como en esta paciente que tenía una lesión de 5 centímetros transmurales y muchas lesiones en el gradil costal también. Nosotros tenemos, hoy nosotros hacemos 70% de los casos por robot, pero en algunos casos también tenemos que hacer toracoscopía. Aquí está el corazón y los pulmones, y porque es importante cuando la lesión es muy grande mira que tiene una lesión aquí de 5 centímetros y que está muy cerca del nervo frénico. Entonces, con la toracoscopía, nosotros podemos hacer una resección muy segura pelo próprio tórax, y nosotros podemos ver el hígado y hacer la resección. Y ahí está la visión del abdomen a través del tórax y hacer el cierre del diafragma. Pero eso todo nosotros teníamos el diagnóstico antes. La paciente tenía dolor de 10 en 10 en la espalda y nosotros teníamos un diagnóstico por la resonancia y podemos hacer el tratamiento. Entonces, la mensaje para la casa es que no subestime los signos y síntomas de la endometriosis. Es posible reducir los 8 años de retraso en el diagnóstico. Hay mucho menos espacio para la laparoscopía de diagnóstico. Debe reservarse para el tratamiento. Tiene que hacer el diagnóstico antes. El examen físico es fundamental para evaluar la endometriosis profunda. La ecografía transvaginal con preparación intestinal se puede ofrecer primero, sí, es más barata. Y la resonancia es más completa. Y puede evaluar la infiltración del paramétrio, de los nervios y del diafragma también. Entonces, más una vez, muchas gracias por la invitación. Buenas noches. Muchísimas gracias, doctor Pineda Oliveira. Excelente, de igual manera, su charla. Muy ilustrativa y demostrativa. Unas cirugías realmente impresionantes. Muchas gracias. ¿Sí? En el orden del programa, cuando tenemos alguna serie de preguntas que se ha despertado en la audiencia, tengo una pregunta en particular que me gustaría hacerla primeramente al doctor Alejandro González. ¿Hay alguna manera o algún estándar, alguna manera de cómo universalizar finalmente este tipo de estudios ecográficos para que sea de acceso
y para que se adopte finalmente como una medida de diagnóstico temprano, finalmente apuntándose al cambio de paradigma que hablamos hace un momento. Mira, Rodrigo, nosotros cuando asumimos en la Sociedad Argentina de Endometriosis, vos lo dijiste bien, los últimos 12 años, por ahí un poquito más, un poquito menos, hemos, desde distintos puntos del país, y sobre todo en Latinoamérica, hemos trabajado mucho en endometriosis, y esto ha permitido que hayamos mejorado, mostrándote las cosas que hacemos, las cosas que te ha mostrado Marcos, o las cosas que podés ver de otros colegas de Latinoamérica. Pero arrancamos muy, muy de abajo, todavía queda mucho por hacer, todavía queda mucho por hacer. Yo te digo que en estos 2 años hemos trabajado mucho, pero yo noto fallas grandes aún en el diagnóstico. Nosotros en Argentina, el último trabajo que hicimos, creo que estamos en 6 años en el retraso en el diagnóstico. La última encuesta que hicimos, nosotros solemos hacer encuestas, por ahí no tienen gran nivel de evidencia, pero te dan un día a día, te dan un resultado en el día a día, ¿viste? Y te sirve. Como esa que mostré de que 2 de cada 10 estaban absolutamente conformes con la atención. Entonces, de ese modo, hay mucho para hacer. Yo noto mucho todavía trabajo en lo que es el examen físico de las pacientes. Los médicos revisan poco a las pacientes y las revisan mal. Entonces, vos ves pacientes que están, por ejemplo, 3 veces operadas y vos le decís, en el tacto vaginal el doctor que le dijo, y me dice, nunca me revisaron. Entonces, ¿cómo podés hacer una cirugía exitosa de una endometriosis si no revisaste a la paciente y la operaste 3 veces? Entonces, el trabajo, nosotros en Argentina hemos mejorado mucho, muchísimo hemos mejorado, pero el trabajo todavía está lejos de ser el ideal. Por eso citamos a todos estos médicos ecografistas y de resonancia, buscamos 20 referentes de todo el país, hicimos este consenso y también hicimos un curso, que fue en paralelo al curso de certificación en endometriosis que hicimos con ginecólogos. Entonces la idea nuestra era que el ginecólogo que estaba haciendo la certificación, que fue un curso anual, que ya han terminado, 157 médicos, traiga a su médica de diagnóstico por imágenes, a su ecografista, a su médica que hacía resonancia, y que haga el curso que también le dimos. Entonces, los estimulamos a que formen grupos, ¿sí? Entonces ya vos tenés un médico acreditado, no importa si después puede hacer la cirugía de máxima complejidad, por lo menos que sepa revisar al paciente, que sepa pedirle la ecografía, que sepa pedirle la resonancia, cómo debe pedírsela y que lo tenga encaminado. Por ahí lo puede manejar él con medicación, por ahí es una cirugía de baja complejidad, y si no, que la derive, pero que la atienda bien al paciente. Entonces, y con su ecografista. Entonces, si vos ya tenés un médico, tenés la ecografista, tenés alguien que hace resonancia, y a eso le sumás el grupo de mujeres que están trabajando para concientizar. Nosotros tenemos muchos grupos de mujeres en todo el país, como 20 y pico de grupos de mujeres. Bueno, ya adquiere otra configuración. Después, específicamente de lo que es la ecografía, bueno, las chicas y los chicos, trabajaron muy bien en el primer nivel, que el primer nivel creo que es algo alcanzable. Yo, por ejemplo, hago ecografía. Como muchos de ustedes que también podrían hacer ecografía y tienen su ecógrafo en el consultorio. Bueno, yo te puedo mirar lo que es una adenomiosis, te puedo mirar lo que es una trompa, te puedo mirar lo que es un ovario. Tendría que entrenar un poquito en el sliding posterior, pero que tampoco es una cosa que para el ecografista es tan difícil. Y ya con eso ahí tenés estandarizado algo muy importante. Y bueno, después ves, pero vos estás hablando de algo, siempre le digo lo mismo, no pensemos solo en Buenos Aires, en mi caso. Pensemos en todas las provincias del país, donde por ahí no tenés un médico que haga una histeroscopía, no te estoy diciendo una cirugía de endometriosis. Entonces creo que el protocolo ese está bien y va desde lo básico a lo más complejo. Y bueno, es sumar y esperar que pase el tiempo, ¿no? Para que se vaya entrenando más gente. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, esto abarca también, obviamente, que la endometriosis debe ser manejada multidisciplinariamente. Evidentemente, debería haber un imagenólogo involucrado en el team del ginecólogo que se dedica a esta parte de la endometriosis y que la entiende y la comprenda a su vez, para que la sepa interpretar de tal manera. Bien, tengo una pregunta que habla sobre resonancia magnética, doctor Marco Aurelio, sobre si esto está protocolizado en todas las pacientes, básicamente que van a llegar a cirugía, o en qué pacientes o para qué casos utilizan la resonancia magnética. Nosotros utilizamos para todas. La paciente, muchas tienen ultrasonido, pero nosotros trabajamos en el hospital público y privado con casos
muy graves, muy graves. Nosotros, incluso que para la paciente poder tener una consulta en nuestro hospital público, es necesario para encaminamiento la resonancia con diagnóstico de la endometriosis. Nosotros no hacemos el diagnóstico inicial. Nosotros recibimos de todos los estados de Río de Janeiro la paciente que tiene resonancia y que tiene lo diagnóstico establecido por la imagen. Entonces es obligatorio que tiene la resonancia. Es lo único. En algunos casos puede también recibir ultrasonido, pero en el estado de Río de Janeiro no tenemos mucha gente haciendo ultrasonido porque la escuela a muchos años es la resonancia. Nosotros tenemos mucha resonancia en Río de Janeiro, mucho más que para endometriosis que ultrasonido. Entonces es una condición particular de nuestro estado. Si va para São Paulo, por ejemplo, tiene mucha gente haciendo ultrasonido, pero en el Río no mucho. Tenemos una escuela muy fuerte de resonancia, entonces nosotros hacemos en todas. En todas nosotros tenemos 30% del acometimiento del parametrio, muchos casos de acometimiento de nervios, del tórax, casos muy graves. Entonces es necesario ter un mapeamiento, un panorama de dónde está la enfermedad. Y por eso es un caso muy particular. Yo sé que esto no es una realidad de todos, como Alejandro habló, que tiene muchos grados de endometriosis. Entonces, es claro que ultrasonido es la primera línea, puede hacer muchas cosas, no puede olvidar de la adenomiosis también, que es una condición muy importante para infertilidad y para el control también de pacientes que tienen endometriosis. Entonces, cuando tiene el tratamiento de ultrasonido es muy bueno. Nosotros sabemos que para los casos del intestino, de vejiga, adenomiosis, endometrioma, todo, ultrasonido es muy, muy bueno, muy bueno. Pero si tiene casos de nervo, si tiene casos de piso pelviano, si tiene casos de diafragma, tiene que hacer la resonancia. El audio, Rodrigo, el audio, Rodrigo. Perdón, muchas gracias. En el orden de las preguntas sobre resonancia magnética, doctor Marco Aurelio, ¿algún método para colocar el gel en vagina y la solución salina en el recto? Sí, nosotros tenemos tiene un protocolo que puedo mirar que yo tengo, porque no hago la resonancia. Es otra cuestión que puede tener un ultrasonido en la oficina, en el consultorio, pero no puede tener una resonancia y hacer. Entonces, ustedes depende de radiólogo para hacer la resonancia. Yo estoy mirando el protocolo actual de Alice, que trabaja, porque cambió a poco tiempo. Tiene sin comer nada por 4 horas, tiene una dieta con poca fibra, lo preparo intestinal 8 horas antes con supositorio de glicerina, no sé si habla así en español. Tiene que tener un gel vaginal 20 mililitros y la solución salina rectal 80 milímetros. Este es el protocolo para hacer la resonancia. Pero claro, tiene grupos en Río de Janeiro que no hacen, por ejemplo, la solución salina, y yo tengo mucha dificultad de hacer lo diagnóstico en el compartimento posterior. Entonces, y esa es otra cuestión también. Lo ginecólogo tiene que aprender a analizar lo laudo de resonancia también, porque muchas veces
con Humberto Dionisio, que estaba mucho tiempo atrás, estaba con radiólogo con resonancia, y que ella tuve que aprender a mirar, a ver, a hacer la lectura do laudo de resonancia para poder operar a la paciente, porque el radiólogo, la lesión está lá, pero el radiólogo muchas veces no hace la descripción de la lesión. Entonces es importante también del ginecólogo tener la experiencia de mirar la resonancia, hacer la cirugía y vaya aprendiendo también. Okay, perfecto, muchas gracias. Respecto a una pregunta, perdón. Hay un problema, decía que hay un problema que seguramente a ustedes les pasará también en Ecuador, que uno quisiera mandar todas las ecografías o todas las resonancias al mismo grupo de especialistas, pero a veces por la cobertura o porque ya traen estudios y demás, no es así. Y como dice Marcos, muchas veces el nódulo está y ni el mismo especialista en imágenes te lo está diciendo. Por eso la importancia de la experiencia, de que buscar a alguien que le guste y que haga las ecografías o haga las resonancias, porque ahí es donde disminuye mucho el error. Exactamente. Bien, una pregunta sobre ecografía, doctor. Nos preguntan sobre signos ecográficos para diagnosticar endometriosis, y agregaría otra pregunta adicional sobre qué medidas mínimas pueden ser visibles, o sea, qué medidas en diámetro mínimo sería visible para diagnosticarlas por ecografía. ¿Hasta qué medida? Sí, yo te diría, no sé si le daría una medida. Yo creo que la ecografía es fuerte en lo que es adenomiosis, es fuerte en lo que es el primer nivel, es fuerte en lo que es ovario. Ovario creo que es clave, porque aparte te dice bien el número, la cantidad, la relación. Es fuerte en lo que es patología tubaria y es fuerte en lo que es el sliding negativo o el sliding posterior. En eso es muy fuerte. También en compartimiento anterior vesical, después se complica un poco, y esa es la mayor fortaleza. Ya para lo que es retrocervical o nódulo rectovaginal, que es muy bueno, ya ahí se necesita un entrenamiento que no hay tantos en Argentina ni en el mundo, que te puedan ver bien el nódulo, cuánto mide, a cuál distancia anal y demás. Creo que lo fuerte es lo que te dije. ¿Y dónde falla? Fallan las adherencias finas tubarias, que por ahí te traccionan una trompa, pero ahí te falla también hasta la resonancia. ¿Viste? Muy, muy difícil. Y por ahí en las bandas fibrosas también te puede fallar. ¿Viste? Hay que verlas como líneas hiperecogénicas, tenés que tener bastante experiencia. Pero creo que lo que está en lo que yo le dije, el primer nivel, ahí es donde es realmente fuerte. Y creo que la resonancia se hace muy fuerte en lo que es extragenital, en lo que es el nódulo rectovaginal, se hace muy fuerte, y por supuesto también, que ahí lo habíamos hablado, en el colon derecho es muy importante. Para nervios, si es una resonancia normal, tampoco te puede servir mucho. Tiene que tener mucha experiencia quien lo hace, se le puede agregar la secuencia neurográfica. Me imagino que en Brasil deben tener más experiencia que nuestros imagenólogos, pero tampoco es tan fácil ver una compresión o una lesión nerviosa. Te diría que para eso es más importante el examen físico que la resonancia. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias. Conocemos perfectamente que la endometriosis de por sí incrementa el riesgo para patología oncológica, ¿no? Se describen cerca de que incrementa el riesgo para 12 tipos de cáncer distintos, entre ellos cáncer ovárico, hay un mayor riesgo detectado. Entonces, una pregunta que me llamó la atención es decir, cuando encontramos tabiques o presencia de un tabique en un endometrioma, que creo que nos ha pasado a todos y es muy, muy, muy común, de hecho, encontrarlo, ¿qué tanto podemos utilizar un tabique en esa imagen como un predictor de malignidad? Marcos. La pregunta es si tiene posibilidad de malignidad en endometriosis. O sea, cuando se encuentra un tabique, la Sí, presencia de un tabique en un endometrioma por ecografía, ¿qué tanto sí. podemos basarnos en eso para predecir una malignidad o alguna neoplasia? Sí. Y la endometrioma de ovario tiene un tabique, sí. Para endometrioma no es muy fácil hacer los diagnósticos diferenciales si tiene una neoplasia maligna. Nosotros tenemos los CA125, que muchas veces está alto, como está es claro que si es maligno muchas veces más alto, como yo tengo
yo sé, 30 años, 32 años haciendo endometriosis. Yo tengo 4 casos de malignidad de endometriosis. Son pacientes jóvenes, una de 32 años, una de 40 y poco, una de 50. Tiene un poco más de riesgo cuando la paciente tiene 48, 50 años, pero nosotros trabajamos con endometriosis pacientes más jóvenes. Entonces no es tan fácil aspectos imagenológicos para endometrioma de ovario. La gran mayoría son pacientes que no tienen ningún aspecto de malignidad, y los CA125 tiene muchas veces 200, 300, y son pacientes con doenças benignas de endometrioma de ovario. Entonces, yo no sé, yo no hago ultrasonido, no sé si Alejandro tiene alguna información para malignidad endometrioma ultrasonido. No, ahí hemos mostrado, en lo que respecta al ovario, hemos mostrado zonas atípicas que puede tener la masa. Ahí creo que vale la pena si hay alguna atipía de resonancia, porque puede evaluar mejor la pared del quiste. Y también creo que la pregunta estaba orientada al tabique rectovaginal, me parece, ¿no, Rodrigo? Un poco. No, tabique en el endometrioma. Cuando encontramos una presencia de un tabique por ecografía en el endometrioma. Es que a veces son datos ecográficos sugestivos, bueno, junto con otros, evidentemente. Vos sabés que hay 4 tipos de... Puedo ampliarlo con esto. Ustedes saben que hay descrito 4 tipos de endometrioma por ecografía, es decir, 4 aspectos ecográficos de endometrioma. Y 2 o 3 de ellos, por ahí se me escapa algún dato, son con tabiques, ¿sí? Y a veces los tabiques son gruesos, que en verdad la mayoría de las veces no son tabiques, sino que son 2 o 3 o endometriomas separados, ¿me entienden? Que están informados como tabicados, ¿sí? A mí me pasa lo mismo que Marco Aurelio. Yo he tenido muy pocas pacientes con endometriosis profunda que han terminado en un cáncer de ovario. La verdad que si me tengo que poner a pensar, alguna debe haber, pero no es algo que sea contundente, ¿sí? en la estadística personal. Bien, perfecto. Muchísimas gracias. No sé si en honor al tiempo, tal vez Guillermo. Aquí estamos, digo, me siento muy congratulado, maravillado. Era la expectativa que teníamos nosotros de tener a 2 personas como ustedes, de vasta experiencia. Marco, en los libros que llevaba siempre a la reunión con nosotros, nos enseñaba, es extasiado en el diagnóstico de la resonancia magnética, y cuando estábamos analizando este tema en la comisión científica nuestra, pues salió Marco, no fuera de varios colegas, no, ahí va Marco en ese tema, estamos en esto. Y Alejandro, pues yo le tenía al tanto de algunas publicaciones que él tiene al respecto, nada más de que tiene alrededor de él una serie de profesionales en los cuales también dominan mucho de esto. En verdad, nos sentimos muy complacidos de las presentaciones de ustedes. Como la reunión en definitiva nos queda un tanto corta de tiempo, vale la pena, Rodrigo, abusar de lo que estoy dentro de la gestión de esta reunión, a permitirme unas dos preguntitas para ustedes, en el sentido de que a Marco, por ejemplo, decirle qué importancia le da a la clasificación en CIAN y lo que él ha trabajado tanto en resonancia magnética y la paroscopía, y cómo, si es aplicable, qué tanta relevancia le da a esta clasificación. Es una buena pregunta, excelente. Yo creo que es razoável, yo no sé en español, es ok la clasificación, pero yo no creo que es excelente. Nosotros, pero no puedo hablar ahora, nosotros tenemos una clasificación muy buena que estamos ahora con 300 casos, la comparación de resonancia puedo hablar que tiene muchas características de INSIAN, pero tiene más información y con más valor predictivo, puede predecir más las complicaciones y el tiempo cirúrgico, que nosotros no tenemos esto en la INSIAN. No tenemos, si tiene grado 2, ¿qué ocurre con la paciente? ¿Tiene más complicación? ¿Tenemos más tiempo quirúrgico? Entonces, es importante tener los grados, porque, claro,
la clasificación de ENCIAN es muy parecida con lo cancro, ¿no? con cáncer, el tamaño, la ubicación, y es buena, pero yo creo que podremos mejorar un poco más. Pero la idea es muy, muy buena. Tiene, claro, correlación con el tamaño, pero, por ejemplo, ellos ponen de 1 a 3 centímetros. Está lá. No, tiene que poner 2.8, 1.1. Si tengo 2.8 centímetros en la vejiga, es diferente si tiene 1 o 1.1. Entonces, la ENCIAN pone todo junto, de 1 a 3. Yo creo que tiene que ser un poco más separado. Y nosotros estamos haciendo la publicación en algunos meses con una clasificación un poco más pormenorizada, con más detalles en relación a correlación, resonancia, los score y predicción, predecir casos, tiempo cirúrgico y complicaciones también. Pero es una buena clasificación. Yo creo que es mejor hoy que nos tenemos para la clasificación de endometriosis profunda. Excelente, Marco, muchas gracias. Y por último, Alejandro, no tan técnico dentro del campo de la endometriosis, ¿qué tu opinión te parece la realización de consensos? Tú participaste de lleno en el consenso de endometriosis de la Sociedad Argentina. Estamos en este objetivo trazado, en este proceso que tú sabes que has vivido la experiencia. Vamos dándole y esperamos culminar con éxito. Por favor, un comentario alrededor de esto. Yo creo que es clave. Yo creo que es clave. Digamos que una patología tan heterogénea como la endometriosis necesita consensos y necesita de opiniones de expertos y de trabajos. De repente cuando uno analiza todo lo que es la publicación de endometriosis, yo creo que, y siempre lo digo, para mí la medicina basada en evidencia en lo que es cirugía de endometriosis no la podemos tener en cuenta, no hay trabajos por lo menos relevantes en lo que es endometriosis profunda. Entonces ahí creo que es muy importante el consenso y la opinión de los expertos. Para tratamiento médico y demás, ahí tenemos buenos niveles de evidencia, entonces uno puede recabar información de tratamiento médico interesantes. Y para imágenes lo mismo, hay muchos trabajos, pero creo que es clave. Por eso nosotros hicimos este consenso de imágenes y este consenso de ecografía y resonancia, porque nos parece que es clave. Y si esto puede extenderse a nivel latinoamericano, lo veo muy, pero muy bien. Creo que necesitamos más consenso, porque esto lo que te hace es que en los distintos lugares del país o de Latinoamérica se estudien y se evalúen las pacientes de igual manera. Después, esto es tan heterogéneo que nos queda la parte de la cirugía, que eso es muy difícil de transmitir y muy difícil de decir cómo debe operarse. Pero bueno, siempre digo lo mismo, necesitamos más diagnóstico precoz, necesitamos estudiar mejor a la paciente y necesitamos cirujanos de baja complejidad también, ¿eh? No es todo alta complejidad, nosotros necesitamos cirujanos de baja complejidad. Por lo tanto, hay que arrancar desde la base. Y después, bueno, algunos llegarán y otros quedarán en eso, en ecografistas, en hacer imágenes, pero creo que esto es muy, pero muy, muy bueno, Guillermo, por eso siempre cuenten conmigo porque me parece muy interesante. Muchas gracias. Rodrigo, por favor, para cerrar esta parte de la sesión, no abusar de los conferencistas que gentilmente nos han cedido su tiempo y nosotros pasar a la segunda parte. Está listo Pablo y José Manuel. Marco tiene que ver el partido, Guillermo, ¿eh? No. Alejandro, yo soy fluminense. Yo soy de Ecuador hoy. Sí. Pero Flamengo está muy bueno. Está bravo, está bravo. Rodrigo, sácale el mute, Rodrigo. Perdón. Bien, muchísimas gracias. Simplemente para agradecer una vez más y felicitarlos, al doctor Alejandro González, al doctor Marco Aurelio, por sus excelentes presentaciones, realmente en honor al tiempo y tomando las diferencias de tiempos horarios con Buenos Aires y con Río, que están 2 horas más adelante que nosotros, evidentemente, pues bueno, creo que es prudente ya, no sin antes agradecerles una vez más por las excelentes participaciones y charlas. Muchísimas gracias.
No, gracias a Gracias, ustedes. gracias, gracias. Pablo, ¿alguna palabra tuya, Pablo? Si gustas, al momento, por favor. No, nada más agradecerles nuevamente, excelentes las ponencias, todo estuvo perfecto, muchísimas gracias y buenas noches, gracias a todos. Por ahora les agradezco mucho, cerramos el panel con ustedes, los dejamos descansar, que al terminar el partido Marco y también Alejandro, que nosotros continuamos. Muchas gracias con ustedes, buenas noches. Buenas Muy amable noches. de su parte. Gracias. Gracias, gracias. Nosotros continuamos en esta plataforma como instalando una plenaria a propósito del consenso de endometriosis. Pienso que el aporte que hizo en este momento Martín González es el objetivo que nosotros perseguimos en esta reunión. Sin embargo, lo que estamos viendo es que el espacio de tiempo que teníamos planificado con esto nos queda un tanto estrecho. Y en aras de no llegar al cansancio con ustedes también, vamos a hacer unas pequeñas ponencias porque vamos a tener unas reuniones en 15 días solo con los autores de los distintos temas del desarrollo del consenso. Hemos considerado, dada la relevancia del tema, contar con la presencia del doctor Rubén Buccelli Terán, es conocido por todos nosotros, paz presidente de las sociedades ecuatorianas de ginecología y obstetricia, de la sociedad de climaterio y menopausia, involucrado también directamente en lo que es endoscopía ginecológica. Entonces, al doctor Rubén Buccelli le hemos pedido el tema que él se le asignó como parte del consenso es inmunología de la endometriosis. A propósito de lo que él tiene unas publicaciones realizadas tiempo atrás, en donde permitía una actualización en este tema que no es de un dominio de casi la mayor parte de nosotros. Sin embargo, él es una persona que se ha involucrado muy de lleno en esta temática. Yo le doy, por favor, al doctor Rubén Buccelli que abra el panel para proceder a la participación de él. Sí. Gracias, doctor Rubén. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches con todos ustedes. Creo que sí me oyen, ¿sí? Sí, perfecto. Gracias por la invitación, Guillermo, y a todos ustedes. Y claro, vamos a exponer un tema de ciencia ficción para ver qué es lo que resulta. Comparta pantalla. Compartir pantalla en la parte inferior. Mueve el cursor. Mueve el cursor. La pantalla. Ahí estamos. Ahí estamos ya en su pantalla. Perfecto. Okay. Perfecto. Bueno, les decía que vamos a hablar de un tema de ciencia ficción, ¿no? Un tema complejo que difícilmente se puede decir que se tiene experiencia, pero que revisando varias publicaciones y trabajos que se han hecho, hemos sacado algún tema importante y muy simpático que lo vamos a exponer a ustedes. La inmunología de la endometriosis. La endometriosis en sí es un trastorno ginecológico de los más estudiados. Pese a ello, la etiología y fisiopatología tienen poca precisión, no existe teoría que lo explique adecuadamente. La inmunología de la endometriosis, es la teoría, decíamos que la inmunología es la teoría más popular es que la endometriosis se produce por una menstruación retrógrada, posterior a la implantación de células endometriales liberadas durante la menstruación. Este es el concepto conocido y popularizado y manejado casi por todos. Estas células se unen al peritoneo pélvico y crecen bajo influencia hormonal. Sin embargo,
La implantación y el crecimiento de estas células endometriales ectópicas no es nada sencillo y se ha dado la pauta para el desarrollo de una de las teorías más señaladas, denominada la teoría inmunológica. Los hallazgos con respecto a la menstruación retrógrada nos indican lo siguiente. La menstruación retrógrada y el derramamiento peritoneal de células viables del endometrio ocurre hasta en el 90% de las mujeres que completan un periodo menstrual normal. Parecería que de esta manera se trata de una situación normal durante la vida reproductiva de la mujer. A pesar de que la menstruación retrógrada ocurre en un porcentaje tan elevado, sin embargo, solo el 1 al 7% de las mujeres padecen o sufren de endometriosis. Entonces, nosotros nos haríamos o partiríamos con una primera pregunta. Si solo un porcentaje pequeño de mujeres que presentan menstruación retrógrada desarrollan endometriosis, ¿por qué el ambiente pélvico en estas mujeres permite la implantación y la proliferación de células endometriales, así como el desarrollo de endometriosis? Un dato a tomar en cuenta, sabemos que la cantidad de células endometriales depositadas en la cavidad peritoneal durante la menstruación podrían ser más altas entre las mujeres que desarrollan endometriosis. Es más probable que la desarrollen mujeres con ciclos cortos y duración prolongada del periodo menstrual. Además que la obstrucción a la salida del flujo menstrual da como resultado la menstruación retrógrada excesiva que se asocia con endometriosis. Sin embargo, lo anterior no explica el hecho de por qué estas células endometriales sobreviven en mujeres con endometriosis y no lo hacen en mujeres sanas. De aquí parte la pregunta. Entonces se ha desarrollado la teoría inmunológica inflamatoria, que pudiera explicar estas interrogantes. Esta teoría nació cuando se halló que las células T, ante los antígenos endometriales, presentaban un defecto en la respuesta inmune, una menor proliferación y una reducción de la citotoxicidad, que son características fundamentales del proceso inflamatorio. La endometriosis es causada por alteraciones inmunológicas, nos hicimos esa pregunta. Para ello, se realizó un estudio retrospectivo con el objetivo primario de comprender los hallazgos recientes en las investigaciones científicas respecto con el tema de la endometriosis e inmunología, por lo cual se efectuó una búsqueda de información en la base electrónica PubMed, así como el recopilar los aspectos fisiopatológicos de la misma. De esta manera, la finalidad del estudio fue exploratorio y explicativo, intentando identificar una probable causa del por qué se desarrolla esta patología. Se realizó búsquedas en artículos de revisión. El término endometriosis. Se encontraron un total de 1.411 artículos. Esta búsqueda se complementó utilizando las palabras, ahí se sumó inmunología, endometriosis e inmunología, y se obtuvieron apenas 9 artículos, de los cuales se seleccionaron los publicados en los últimos 10 años y siendo finalmente seleccionados 7 artículos como fuente primaria. Para la interpretación y síntesis de los datos participaron 3 investigadores independientes. Los datos se extrajeron directamente y fueron adaptados y actualizados. Para la redacción final se alcanzaron acuerdos entre los participantes mediante un consenso simple entre los miembros del grupo. Exposición de la evidencia, discusión y análisis y un consenso final. Resultados. Papel del sistema inmune en la adherencia endometrial peritoneal. Para el desarrollo de las lesiones endometriósicas, es necesario que las células endometriales ectópicas se adhieran a la cavidad pélvica. Según estudios in vitro, estas células poseen una calidad particular que difiere de las células endometriales de aquellas mujeres que no desarrollan la enfermedad. La fase de contacto
se produce por la regurgitación menstrual que irrita el peritoneo, cambios en la actividad fibrinolítica, adherencias al peritoneo y por último, aumento del factor de crecimiento endotelial y vasodilatación. Estas células especiales tienen una capacidad invasiva del colágeno, probablemente porque tienen una proporción elevada de células epiteliales de caderina negativa. La de caderina negativa es una prueba que para diagnosticar malignidad en muestras de tomas en procesos quirúrgicos de cáncer de mama. El proceso de adherencia se ve favorecido por las citocinas, factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 8 e interleucina 6, producidas por las mismas células endometriales. Parece incluso que existe sinergismo entre estas células. Al existir sinergismo entre estas células, se deduce que el factor de necrosis tumoral alfa, factor de necrosis tumoral, puede inducir la expresión de la gen de la interleucina 8. De esta forma, la interleucina 8 estimula la adherencia de la fibronectina y el factor de necrosis tumoral promoviendo la proliferación del estroma endometrial. El factor de necrosis tumoral alfa induce la expresión del gen de interleucina 8 y este gen de interleucina 8 estimula la adherencia de fibronectina y factor de necrosis tumoral, lo cual promueve la proliferación del estroma endometrial y la adherencia de las células a los componentes extracelulares. Además, para la adherencia de las células endometriales a la superficie peritoneal, se encuentran implicadas la expresión de moléculas extracelulares y los correceptores de la membrana. Efectos microscópicos. ¿Qué es lo que se observa en la microscopía? Se observa que permiten que las células endometriales entren en contacto con la matriz subendotelial. Crecen y llegan a invadir el espacio subperitoneal. Hacen una producción local de estrógeno en el endometrio ectópico. Al producirse el estrógeno, crece la endometriosis. Pueden afectar a las células endometriales. El RNA mensajero en las lesiones endometriósicas hace una traducción de aromatasa. La aromatasa, ustedes saben, es una enzima transformadora de la dihidroepiandrosterona y androstenediona a estrona, ¿no? Entonces se hace un aumento, un crecimiento en el sentido de esteroides estrogénicos, desarrollando de esta manera la endometriosis en su crecimiento. Expresión persistente de aromatasa y 17 beta-hidroxiesteroides, es decir, las dos enzimas transformadoras y transformadoras de los precursores de estrógenos a estrógenos, ¿no? Son las que se encuentran presentes y aumentadas. Los anticuerpos, dice, lesiones de respuesta de anticuerpos, los mismos que accionan la síntesis de citocinas, interleucina 1, factor de necrosis tumoral beta e interleucina 6. La actividad inflamatoria en el desarrollo de la endometriosis. El líquido peritoneal en mujeres con endometriosis se caracteriza por tener un nivel elevado de macrófagos. Estas células, los macrófagos, secretan interleucina 1, interleucina 6, interleucina 8, factor de necrosis tumoral alfa en el líquido peritoneal. Elevadas en mujeres con endometriosis comparado con mujeres sanas y pudiendo contribuir, como mencionamos, a un microambiente peritoneal, lo que favorece la implantación de las células endometriales y el establecimiento de la endometriosis. Otro componente de la inmunidad humoral parece ser la presencia de moléculas de la C3, de la cascada del complemento, el cual también podría desempeñar un papel en la proliferación de las células inmunes. Las moléculas C3 y C4 se encuentran elevadas también en esta patología inflamatoria.
Respuesta inmune del tipo tumoral. Se ha encontrado en el endometrio ectópico la presencia de IgG, depósito del complemento y presencia de autoanticuerpos. Estos últimos que tienen la capacidad de conocer los antígenos endometriales, siendo estos los responsables de la respuesta inmunológica general. La respuesta inmune, o sea, ¿cuál es la manifestación de la respuesta inmune? Una hacia los antígenos endometriales y una respuesta policlonal, como los que se encuentran en trastornos autoinmunes. La presencia de anticuerpos antiendometrio en el suero y en el líquido peritoneal, así como en los implantes endometriósicos. Los anticuerpos autoinmunes actúan contra componentes glandulares del endometrio, también contra los antígenos de vasos endometriales, produciéndose un trastorno autoinmune generalizado. El 70% de las mujeres con endometriosis presentan anticuerpos dirigidos contra la anhidrasa carbónica, que es la enzima que la citamos. Este tipo de anticuerpos se encuentra presente en daños inmunológicos severos. Además, concentración mayor de eosinófilos en el líquido peritoneal. De esta manera, los eosinófilos activados pueden tener un rol importante en esta enfermedad, estos también. Citocinas y factor del crecimiento. Estamos citando todos los factores que se encuentran en relación a la inmunología. RANTES significa regulador y activador normal de células T, ¿no? Estas citocinas, RANTES, que funcionan como quimiotáctico para los monocitos y las células T, es secretada por las células hematopoyéticas, pero también por células epiteliales y las mesenquimatosas, mediador importante en la inflamación aguda y crónica. En el endometrio normal, los RANTES predominan en el estroma. En estudios in vitro, el RNA, el desoxirribonucleico, mensajero que codifica para RANTES, secreta la proteína que induce el factor de necrosis tumoral, el IFNY, o sea, beta, en lesiones endometriósicas. El patrón de la distribución de proteínas de RANTES pues similar al encontrado en un endometrio, es similar al encontrado en un endometrio normal. Sin embargo, se ha encontrado en pacientes con endometriosis mayores concentraciones de este factor del RANTES. La secreción de RANTES por los implantes ectópicos proporcionaría un mecanismo para el reclutamiento peritoneal de los leucocitos, fomentando una quimiotaxis. Interleucina 1, otro de los factores encontrados. La interleucina 1 es producto de los monocitos y macrófagos activados. Ustedes saben que los macrófagos son los grandes comedores, ¿no?, de los elementos externos que ingresan al organismo. Esta favorece la activación de los linfocitos T y la diferenciación de los linfocitos B. Existen dos receptores para esta interleucina, la 1 y la beta. También existe un inhibidor endógeno que bloquea el atascamiento de ambos receptores, el antagonista de la interleucina 1 y la interleucina 1-Ra. Las concentraciones de interleucina 1 se han encontrado elevadas en el líquido peritoneal en pacientes con endometriosis. Pero la importancia endometriósica puede ser bloqueada por la administración exógena de interleucina 1A. Por otra parte, también se ha demostrado mayor nivel de expresión de ácido desoxirribonucleico mensajero en pacientes con endometriosis que han codificado interleucina 8 y mayor expresión del desoxirribonucleico mensajero que codifica interleucina 1-RA. En macrófagos peritoneales, un papel de la interleucina 1B es el promotor de angiogénesis de lesiones endometriósicas, mediante inducción de factores angiogénicos. La interleucina C, al igual que la 1, modula la secreción de otras citocinas, promoviendo la actividad de las células T y la diferenciación de las células B.
Además, inhibe el crecimiento de diferentes variedades de células, como las células del estroma endometrial. Esta interleucina es producida por monocitos, por macrófagos, por fibroblastos, por células endoteliales, por células vasculares del músculo liso, células epiteliales y estroma endotelial. Es decir, se arma el relajo inmunológico que hace que no sean rechazadas estas células. Los implantes endometriósicos pueden ser resistentes a la inhibición del crecimiento de interleucina 6, porque presenta en su superficie celular una menor expresión de receptores, ¿no?, para esta interleucina IL-6R. Factor de necrosis tumoral. El TNF. El factor de necrosis tumoral alfa es producido principalmente por los neutrófilos, linfocitos activados, macrófagos y células asesinas naturales. El factor de necrosis tumoral beta es producido solo por los linfocitos. Su función principal es su capacidad, junto con la interleucina 1, de iniciar la cascada de las citocinas y de otros factores asociados con respuestas inflamatorias. En el endometrio humano, el factor de necrosis tumoral ha estado implicado en la fisiología normal de la proliferación endometrial. Se sabe que la cantidad de factor de necrosis tumoral en pacientes con endometriosis se encuentra elevada, totalmente elevada. Y este, a su vez, aumenta la cantidad de, este factor aumenta la cantidad de prostaglandinas producidas en las células epiteliales endometriales y promueve la adherencia de células estromales a las células mesoteliales, o sea, las intermedias. Factor de crecimiento vascular endotelial, que es el VEGF. Es uno de los factores angiogénicos más potentes y más específicos. Se conoce también como factor de permeabilidad vascular y vasculopatropina. El RNA mensajero que codifica este factor fue detectado en el endometrio normal y su expresión más elevada se encuentra durante la fase secretoria del ciclo menstrual. La angiogénesis inducida por el factor de crecimiento vascular endometrial permite la reparación del endometrio después de la menstruación y también parece aumentar la permeabilidad microvascular, favoreciendo con ello la proliferación endotelial. Los implantes endometriósicos también secretan el factor de crecimiento vascular endotelial, particularmente los implantes, esos implantes rojos, intensos, hemorrágicos. Además, proporciona un mecanismo que favorece la neovascularización que se observa alrededor de estas lesiones. Los macrófagos peritoneales activados también tienen la capacidad de secretar factor de crecimiento vascular endotelial, contribuyendo así con el desarrollo de endometriosis, a promover la neovascularización de las células endometriales unidas o pegadas al peritoneo. Función inmune alterada, otro de los factores. La actividad defectuosa de las células asesino naturales y macrófagos. Para el desarrollo de endometriosis existe también una función inmune totalmente deteriorada. Esta función defectuosa propia de las células asesinas naturales, NK, siglas en inglés, puede contribuir a la supervivencia y a la implantación ectópica de células endometriales. Se ha demostrado una citotoxicidad disminuida de estas células en mujeres con endometriosis. Estas células destruyen, matan, pero están totalmente disminuidas en estos tejidos endometriósicos. Un subconjunto de células NK, asesinos naturales, es caracterizado por la capacidad de destruir a las células blanco y de secretar citocinas, tales como la interleucina 4, la interleucina 10, ¿no?, que son importantes en la regulación de la autoinmunidad. Otro subconjunto, el que tiene capacidad de eliminar a las células dendríticas autólogas, que presenta los antígenos en las células T, ¿no? Todo esto sumado hace una neutralización de la actividad funcional inmunológica normal que debe tener las células peritoneales. La respuesta de los macrófagos. En mujeres
con endometriosis se ha encontrado que la expresión de los antígenos leucocitarios, así como de sus moléculas estimulantes, se encuentra totalmente disminuida. Esto nos representa una respuesta inmune limitada, lo cual puede inducir tolerancia inmunológica, permitiendo la implantación del tejido endometrial. Citotoxicidad disminuida de los linfocitos. Las células T de CD4 se dividen en células T de helper D1, T de helper que secretan interleucina 1, interleucina 12 e interferón gamma, y células T helper T2 que secretan interleucina 1, 5, 6, 10 y la interleucina 3. La inmunidad transmitida por dichas células incluye a la citotoxicidad y mediante las células T activadas o a la actividad suprimida. La citotoxicidad disminuida de los linfocitos. Las células T, CD4, se dividen en células T de helper T1 que secretan interleucina 1 y 12 e interferón gamma. Los linfocitos generalmente se pueden adherir a las células endometriales a través de su antígeno, LAFE1, que se llama Lymphocyte Function Associated, son las siglas, y de moléculas de adherencia molecular, el ICAM1, y células T helper T2 que secretan interleucina 4, 5, 6, 10 y la 13. Las formas solubles, ¿no?, de ICAM1 y SICAM1, secretadas por las mismas lesiones endometriósicas, pueden también unirse a LAF alfa, impidiendo el reconocimiento de células endometriales. Por eso, estos linfocitos, y con ello evitan la citotoxicidad que los linfocitos transmitirían a través de las células NK. La interleucina 8. La interleucina 8 no tiene la capacidad de quimiotaxis de los neutrófilos y es un potente factor antigiogénico. La interleucina 8 no solo se encuentra en el líquido peritoneal de pacientes con endometriosis, sino que en las concentraciones se encuentran correlacionadas con la severidad de esta enfermedad. Pueden tener una participación en el tejido endometrial ectópico debido a estimulación de leucocitos para secretar factores de crecimiento y citocinas, pero también como estimulación directa para la proliferación de células endometriósicas. Además, en estos casos, el RNA mensajero que codifica la interleucina 8 en las células endometriales puede ser estimulado por hormonas como el estradiol y la progesterona. Entonces, ahí se explica el crecimiento de las células endometriales a endometriósicas, los cuales también podrían tener una participación directa en el desarrollo endometriósico. La interleucina 12. Esta interleucina juega un papel importante en la regulación de la actividad de las células de NK. Se encuentra compuesta por dos cadenas, la P35 y la P40. Sus funciones son inducir la secreción de citocinas, incrementar la actividad citotóxica de las células de NK e inducir la proliferación de los linfocitos T y de las células de NK. Está demostrado que esta interleucina, específicamente su cadena, la P40 que la citamos, se encuentra presente en el líquido peritoneal en pacientes con endometriosis. Como se mencionó, la interleucina 12 mejora la actividad de las células de NK. Sin embargo, el P40 libre es un potente inhibidor de la interleucina NK, ya que disminuye la expresión del receptor de superficie celular de la misma. Consecuentemente, la actividad contra las células endometriósicas en estos casos vuelve a ser menor o desaparece. Otras interleucinas. También se han implicado los niveles elevados de interleucinas 16, así como la de 18, como participantes en la patogénesis de la endometriosis. Factor de crecimiento. El factor de crecimiento epidérmico en la mayoría de los líquidos corporales. En los tejidos, se encuentra en la mayoría de los líquidos epidérmicos y en la mayoría de los tejidos de los líquidos corporales. En los tejidos activa la proliferación de las células mesenquipatosas y epiteliales. Es también un potente mitógeno para las células endoteliales, posee propiedades angiogénicas
El tejido endometriósico tiene receptores para los factores de crecimiento. O sea, este es otro factor que estaría inmunológico que estaría desarrollando la endometriosis. Es por eso que existe la posibilidad de que desempeñe un papel importante en la fisiopatología de la endometriosis. El factor de crecimiento epidérmico activa la proliferación y diferenciación de las células epiteliales y también de las células mesenquimatosas, como señalábamos. Es un potente mitógeno para fibroblastos y tiene propiedades angiogénicas. Volvemos a repetir. Se ha investigado al factor de crecimiento de hepatocitos como a uno de tantas moléculas secretadas por estos macrófagos, encontrando un incremento en su producción de hasta 4 veces por los macrófagos de pacientes con endometriosis, así como un incremento de hasta 5 veces la transcripción de RNA mensajero. Puede de esta manera que el factor de crecimiento de hepatocitos se encuentre involucrado en el crecimiento de las células endometriosas. Conclusiones. Aquí llegamos al final de esta cuestión bastante compleja, ¿no? Existen aspectos inmunológicos claros que participan en la fisiopatología de la endometriosis. Además, esta enfermedad se encuentra asociada con una participación inflamatoria potencial para el desarrollo de la misma. Con lo anterior concluimos que el ambiente pélvico en estas mujeres permite la implantación y la proliferación de las células endometriales, así como el desarrollo de endometriosis. Así como la endometriosis probablemente es causada por alteraciones inmunológicas, como conclusión. Muchas gracias. Espero